SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Este martes será otro día de récord. El megavatio alcanzará los 130 euros por hora y en el Gobierno se evidencia el debate entre los socios por la manera de contener el recibo de la luz, que está desbocado. Ese es el asunto que atrapará hoy nuestro debate público, aunque la imagen que hasta ahora recorre el mundo es otra, que escenifica el final de una etapa y el inicio de una nueva era e incierta para Afganistán y para la política internacional, la retirada de Estados Unidos de Kabul, que finalmente se produjo anoche. El plazo terminaba hoy, martes, pero fue finalmente ayer a última hora cuando despegó de la capital el último avión estadounidense con los últimos soldados a bordo. José Luis Astreola. Hola, buenos días. La misión ha terminado, decía con esta contundencia el secretario de Estado Antony Blinken. Hoy va a comparecer Joe Biden, el presidente, pero de entrada la foto simbólica pues se ha producido ya horas antes incluso de lo que estaba previsto y después de 20 años de una guerra, la más larga para Washington, en la que han muerto más de 2.000 soldados de Estados Unidos. Ese país deja ahora unos 200 ciudadanos en Afganistán y los que quieran salir deberán confiar ya en la representación diplomática que queda allí, pero no habrá, según Washington, operaciones militares, Bayo. Los últimos soldados estadounidenses salieron ayer de Kabul, un minuto antes de la medianoche, cumpliendo así el plazo fijado por Joe Biden para esa retirada militar tras 2 décadas de presencia continua en Afganistán. El jefe del Comando Central, el general Mackenzie, confirmaba que esa retirada significa el fin de las evacuaciones militares que han permitido la salida de unas 123.000 personas de Afganistán en vuelos estadounidenses en los últimos días, incluidos unos 6.000 norteamericanos, aunque no todos han podido ser evacuados. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken aseguraba ayer que unos 200 ciudadanos estadounidenses no han podido salir del país a tiempo y pedía a los talibanes que permitan su marcha en vuelos civiles. Lo cierto es que los nuevos gobernantes de Afganistán, los talibanes, no han tardado ni unas horas en asumir el pleno poder. Así celebraban anoche su entrada en el aeropuerto militar de Kabul, recién evacuado por parte de las tropas estadounidenses. Se espera que este martes, como decías, comparezca Joe Biden ante la nación para justificar una retirada que se traslada también al ámbito diplomático, porque Washington va a operar a partir de ahora con su embajada en Qatar, en Doha, en la capital de Qatar, y no en Kabul como lo hacía hasta ahora. Pues en Kabul son ahora las 9:32 de la mañana y allí está el periodista Juan Carlos Quinteros, al que le pedimos una primera fotografía desde la ciudad. Buenos días. Buenos días desde la ciudad de Kabul. La ciudad hoy amanece en pausa. Hay un silencio, un movimiento mínimo de personas. No hay mucho caos. Muchos negocios no han abierto. Los mercados están casi silencio. Y pues hay incertidumbre. El primer día que los talibanes están al 100% del poder del país. Y pues no se sabe qué va a suceder. Parece que los afganos están a la espera de cuál será el futuro de Afganistán. Los ministros del Interior europeo se van a reunir hoy, este mediodía, para debatir una política conjunta con la acogida de los refugiados afganos, y en la ONU, cuyo Consejo de Seguridad se reunió ayer, no lograron aprobar una resolución unánime. Francia y el Reino Unido querían un corredor que permitiera más salidas desde Afganistán, pero finalmente el texto fija otras prioridades. Corresponsal en Washington, Marta Delvado, buenos días. Buenos días. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pide a los talibanes que permitan una salida segura y ordenada por tierra o por aire a todos los afganos y ciudadanos extranjeros que quieran hacerlo a partir de ahora. La resolución pide además a los talibanes un acceso pleno, seguro y sin obstáculos para que las agencias de la ONU puedan prestar asistencia humanitaria. Destaca el texto además la importancia de defender los derechos humanos y combatir el terrorismo. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, pide a la comunidad internacional unidad frente a los talibanes para hacerles cumplir sus propios compromisos, empezando por permitir las evacuaciones, algo a lo que los talibanes se comprometieron el pasado 27 de agosto. El texto, sin embargo, no contempla ningún tipo de castigo si los talibanes no cumplen su palabra. En cuanto a la luz, creo que aquí no se ha mostrado en absoluto
ninguna empatía social. Y quiero dejar claro también una cosa, aunque suene a broma, la empatía social cotiza en bolsa. El uso de esa palabra empatía fue lo más llamativo de la comparecencia de ayer de Teresa Rivera en el Congreso, donde renunció a limitar los precios como propone Unidas Podemos, que acusa a la vicepresidenta de compartir criterio con el oligopolio eléctrico. Este Gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario. Acaba convirtiéndose en pérdida de confianza en el país, en multas, sanciones, más intereses. Discrepó con la ministra Txema Guijarro de Podemos. Ese marco europeo, según entendemos nosotros y nosotras, no impide, por ejemplo, regular el precio de la nuclear. De hecho, la República Francesa, que no es precisamente de las más desobedientes en estas cuestiones, pues aparentemente va por este camino. Discrepó con la ministra Teodoro García Egea. Este verano ha servido para saber el tipo de gobierno que tenemos. Un gobierno al que le importa más recaudar que rebajar la factura de los españoles. Un gobierno que hoy recibe a los españoles de vuelta de vacaciones con la inflación más alta en 9 años. Y aquí tiene ya la consecuencia directa de taparse los ojos ante la escalada eléctrica. Hoy hay Consejo de Ministros y hoy en el Congreso comparecerá la ministra de Sanidad, que tiene que explicar el plan de vacunación a punto de llegar al 70% de los ciudadanos. Adela Molina. Con la administración de más de 400.000 vacunas este fin de semana, España se queda al filo del simbólico 70% de población inmunizada, en el 69,1%, a solo 9 décimas. Aunque ya sabemos que esa cifra no será suficiente para alcanzar la inmunidad de grupo, el objetivo se logrará previsiblemente esta semana, con retraso respecto a lo marcado por el Gobierno. Los datos de vacunación de este lunes reflejan además el avance en la inmunización de los más jóvenes a pocas semanas del inicio del curso escolar. El 25,6%, 1 de cada 4 de quienes tienen entre 12 y 19 años ya tiene la pauta completa de vacunación y más del 69% ha recibido al menos una dosis. Entre los mayores de 40 años, los inmunizados son prácticamente el 92%. Ha bajado la incidencia, está ahora en 242 puntos. España sale, por tanto, de lo que se considera como riesgo extremo. Sanidad notificó 146 muertes el fin de semana. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Ángels. Es curioso cómo la historia se repite. Un día como hoy, 31 de agosto, pero de 2010, Estados Unidos empezó su retirada de otra guerra, la guerra de Irak. Tonight, I'd like to talk to you about the end of our combat mission in Iraq. Este es un fragmento del discurso con el que el entonces presidente Barack Obama anunciaba la salida de las tropas. Empezaba entonces el final de una misión que había comenzado Bush en 2003 para derrocar a Saddam Hussein. Es importante acudir en estos casos a la hemeroteca. Luego a las 8 vamos a recordar el momento exacto en el que Bush anunció la llamada Operación Libertad Duradera, que dio lugar a la guerra que termina hoy 20 años después. Eso es, a partir de las 8 hacemos un repaso de esos sonidos que son ya historia. Y por lo demás, ¿qué tiempo vamos a tener hoy, Sonia? Pues nos espera un día muy lluvioso en buena parte del país. Van a seguir las tormentas en el Mediterráneo, que hoy se extienden al norte y al centro de la península. Las temperaturas serán parecidas a las de ayer. En ese carrusel de comparecencias por el que están pasando esta semana varios ministros del Gobierno, hoy es turno para Carolina Darias. La titular de Sanidad acude al Congreso para explicar, entre otras cosas, cómo avanza el proceso de vacunación, Sonia. Sí, rozamos ya con los dedos la barrera del 70% de inmunización, aunque ahora mismo ese objetivo se haya quedado corto porque los expertos hablan ya de un 90% para conseguir la llamada inmunidad de rebaño. Pero de ese objetivo estamos lejos porque de momento estamos en un 69,1%. Informa Sonia Ballesteros. A primera hora de esta tarde, la ministra Darias comparece en el Congreso. Lo hace a petición propia para explicar la evolución de la pandemia y cómo avanza el proceso de vacunación. Pero otros grupos también han solicitado su presencia en el Congreso. El PP para que dé cuenta sobre lo que este partido considera un incumplimiento del Gobierno al no tener vacunado al 70% de la población el 18 de agosto, tal y como había anunciado el presidente Pedro Sánchez. En esa fecha, el 18 de agosto, se había vacunado al 70% de la población, pero solo de la población diana, los mayores de 12 años, y no al 70% del total. Vox también ha pedido la comparecencia de Darias para que la ministra dé detalles sobre la vacunación, sobre las prioridades, la distribución de las vacunas, el registro de efectos adversos y todo lo relacionado con este proceso. Más allá de la vacunación, la buena noticia sobre la pandemia es que España ha salido del nivel de riesgo extremo por primera vez desde el mes de julio. La incidencia acumulada ha caído 22 puntos. Con todo, hay 15.000 contagios diarios desde el viernes y 146 fallecidos. La presión hospitalaria baja ligeramente, pero baja. No está ocurriendo eso en el resto del continente europeo. El director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluge, reconoce que la situación es preocupante.
33 países miembros han informado de un incremento en la incidencia a 14 días de más del 10%. Esa tasa alta de transmisión es muy preocupante, especialmente a la vista de la baja tasa de vacunación en grupos prioritarios en varios de esos países. Varios estados están empezando a tener una carga excesiva en sus hospitales, así como más muertes. Pues para blindarse, la Unión Europea vuelve a limitar los viajes desde el exterior. El Consejo Europeo ha sacado a Estados Unidos y a Israel de la lista de sitios seguros. Elena Castro. Esta recomendación implica que los ciudadanos de esos países no podrán desplazarse a la Unión sin un motivo esencial, como se podía hacer desde junio de 2020. Sobre si los viajeros de esos territorios tienen que hacer cuarentena o no, eso depende de cada país. Esta decisión del Consejo de Europa no es vinculante, pero la institución advierte que un Estado no debería decidir levantar las restricciones de viaje sin que se decida de manera coordinada con la Unión. Además de Estados Unidos e Israel, se han incluido en la lista al Líbano, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo. Los criterios para determinar los terceros países a los que se deberían levantar las restricciones se basan en su situación epidemiológica y en su respuesta ante la pandemia. En Canarias, las medidas restrictivas para frenar la pandemia van a ser ley y el Gobierno prepara un decreto que contenga las principales normas, aunque no se incluyen las que han rechazado ya los tribunales de las islas, como es el caso del toque de queda. Radio Club, Eric Pestano, buenos días. Buenos días. Sí, lo que quiere conseguir el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres es unificar en un solo documento todas esas normas dictadas durante este último año y medio y adaptarlas al contexto actual. Se trata de una extensa propuesta de 75 folios que va a llevar también al Parlamento de Canarias con el objetivo de consensuar en la Cámara esa norma común. Sí que sabemos algunas modificaciones. Por ejemplo, se amplía la validez del certificado COVID para quienes quieren viajar hasta las islas y alojarse en un hotel o en un apartamento. Pasa de 8 meses hasta los 12. El documento quiere, en definitiva, adaptarse ahora al contexto de vacunación que en las islas llegó ayer al 70% del total de la población. Bueno, pues a pesar de la alta incidencia del virus y del aumento de las hospitalizaciones, Euskadi se prepara ya para relajar las restricciones en vigor hasta ahora, sobre todo las que tienen que ver con la hostelería, con los aforos de la hostelería. Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Sí, porque los horarios no se tocan. Seguimos aquí como mucho abiertos hasta la 1 de la madrugada y de potear de pie ni hablamos. La novedad desde mañana pasa por los aforos y las unidades por mesa. Podrá ser de un 50% en bares y en restaurantes y las mesas de hasta 8 personas. En comercios, cines y teatros se pasa del 35% hasta ahora al 60% y en estadios y canchas un 10% más, del 20 al 30%. A las puertas, además, como estamos, del nuevo curso, se reanudan en septiembre las extraescolares y el deporte escolar sin limitaciones. En Italia, las protestas de los antivacunas van a más con el paso de los días. Al gobierno le está costando muchísimo convencer a una buena parte de la población. Ya les hemos contado este verano que se plantea incluso obligar a la población a vacunarse. En algunas zonas la situación se ha vuelto preocupante por la violencia con la que está actuando este colectivo. Roma, Joan Solés. Son los no a la vacuna, no a la mascarilla, no a las pruebas de detección y no al certificado de vacunación. Consiguen reunir a unos pocos centenares de manifestantes en sus protestas, muy numerosas en toda Italia y en los últimos días, además, agresivas e intimidatorias. Te corto el cuello, le advirtieron al periodista Giovanetti del diario República de Roma antes de los puñetazos que le propinaron a gritos de vendido solo por preguntar. También la colega Alba de la RAI ha sido agredida por terrorista de la información, le dijeron, y el conocido virólogo Bassetti fue perseguido por las calles de Génova mientras le advertían que iban a por él. Otro médico, el investigador Pregliasco, ha explicado que ha denunciado a la policía las amenazas que ha recibido. Para mañana, coincidiendo con el primer día laboral tras las vacaciones de agosto, los no vacunas han convocado protestas en las estaciones con intención de paralizar el tráfico ferroviario. La ministra italiana del Interior, Lamorgese, ha advertido que no va a tolerar actos de violencia. Italia, precisamente, junto a España y Portugal, son los 3 países europeos en los que más bajó la natalidad en 2020, en el primer año de la pandemia. Son justamente los países en los que la economía está más tocada, donde los sueldos son más bajos y los empleos más inestables, porque en países ricos del norte de Europa, con la misma pandemia, tuvieron más hijos. Leire Santos, buenos días. Buenos días. Durante los meses del primer estado de alarma, en pleno confinamiento, la natalidad en España disminuyó a cifras de 1975. Es la conclusión que desprende un estudio de la Universidad Italiana de Bocconi, que analiza cómo ha evolucionado la natalidad con la pandemia en 22 países desarrollados. La tasa bruta de natalidad, siempre según ese estudio, disminuyó durante el confinamiento un 8,4% en España, más de un 9% en Italia y casi un 7% en Portugal. En general, la natalidad ha disminuido en varios países de rentas altas, pero sobre todo esto ha ocurrido, como decimos, en los países del sur de Europa. Sin embargo, estos datos corresponden a 2020, a los peores meses de la pandemia. Después remonta y en marzo de 2021 ya estábamos en cifras mejores, más parecidas a 2019.
La justicia seguirá investigando al Ministerio del Interior por las devoluciones de menores a Marruecos. La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso en el que el departamento de Marlaska insistía en que no tiene competencias sobre este asunto. Javier Álvarez. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado las alegaciones del Ministerio del Interior y, en consecuencia, se propone continuar con la investigación sobre si la actuación de Interior fue correcta antes, durante y después de la orden de traslado de menores no acompañados a Marruecos. Marlaska había alegado que, al ser la administración local la competente en la tutela de los menores, correspondía a los juzgados de la ciudad autónoma de Ceuta supervisar el procedimiento y no a la Audiencia Nacional. Los magistrados responden, en cambio, que deben seguir con el procedimiento. La Sala ha dado un plazo de 8 días a los denunciantes para formalizar la demanda y solicitar diligencias, y la ONG ya ha anunciado que van a pedir que identifiquen al personal que confeccionó esa orden y clarifiquen quiénes consistieron y promovieron desde el Ministerio todo el proceso. Y en la banca continúa la sangría de los últimos meses. Esta vez es el Banco Sabadell el que anuncia un ERE que de momento afecta a 1.800 trabajadores. Radio Barcelona, Núria Pujadas, buen día. Buen día. Las negociaciones empiezan con posiciones enfrentadas. Los sindicatos exigen que no haya salidas forzosas y que se reduzca la plantilla con prejubilaciones, pero la empresa dice que ya recurrieron a este mecanismo hace un año, cuando salieron del banco 2.000 personas. Olga Olivares, de Comisiones Obreras. Vamos a defender, por encima de todo, las salidas voluntarias, las salidas a través de acuerdos de prejubilaciones anticipadas y jubilaciones, y por supuesto que afecte al menor número de personas posibles. Desde el Sabadell, por su parte, aseguran que serán generosos con las recolocaciones y que la voluntad es acabar con un acuerdo con los sindicatos. Y a pocos días para que vuelvan las clases, el Consejo de Ministros empieza esta mañana a estudiar y a dar forma a la reforma universitaria. La idea es avanzar hacia la gratuidad de la enseñanza superior y, sobre todo, dotarla de mayor calidad, con más profesores y un refuerzo de la investigación. Adela Molina. La nueva ley pretende abrir la puerta a que los profesores titulares puedan presentarse al cargo de rector. Ahora hace falta ser catedrático. Una medida impulsada por el PSOE con el argumento de favorecer la igualdad y que haya más mujeres rectoras. Y es que en las universidades, aunque hay mayoría de alumnas, son un 56%, las mujeres representan solo el 22% de los catedráticos, así que tienen menos opciones de presentarse. De hecho, ahora mismo solo hay 17 rectoras entre las 75 universidades que forman parte de la CRUE, 10 en universidades públicas, incluida la Internacional Menéndez Pelayo, y 7 en universidades privadas. La norma, que aún podrá sufrir modificaciones, fijará las condiciones que tendrán que cumplir los docentes que aspiren a dirigir una universidad. Además, establecerá un nuevo sistema de financiación para los campus, abordará las condiciones de la oferta formativa para garantizar la calidad de las titulaciones y también los requisitos para la investigación científica, que en España desarrollan en un 70% las universidades. ¿Qué más tenemos, Sonia? El huracán Ida ha perdido fuerza en las últimas horas en Estados Unidos y avanza como depresión tropical sobre el estado de Mississippi. Aunque ya no se temen destrozos tan graves como ayer, este fenómeno todavía puede provocar fuertes lluvias e inundaciones. 2 personas han muerto hasta ahora y más de 1 millón siguen aún sin luz. Y en México la atención está puesta en la nueva caravana de migrantes que viaja desde Chiapas rumbo a Estados Unidos, una caravana formada por unas 600 personas que el sábado se topó con la contundencia de la Guardia Nacional Mexicana. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.